Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Damos comienzo ya nuevamente a un nuevo culto online, ¿cierto?, de nuestra iglesia misionera Tiempo de Gracia. Le damos la más cordial bienvenida, con mucho amor, con mucho cariño, y damos gracias al Señor de que podamos compartir hoy día de la palabra del Señor, primeramente, que es la única que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y también obviamente siempre le cantamos al Señor, es bueno adorar su nombre. Creo que es una de las mayores bendiciones que tenemos, que Dios nos haya dado una voz para cantarle, más aún aquellos que tenemos el regalo del Señor de poder acompañar nuestra voz con algún instrumento. Es una bendición, y todo para adorarle a Él, ¿cierto? Porque Él busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, ¿ya? Pero por sobre todo, poder meditar en su palabra. Obviamente también en cada culto online oramos por los enfermos, ya oramos por aquellos que están en dificultades, y podemos ver en muchas ocasiones las manos del Señor moverse, ¿ya? En favor de aquellos que le buscan, como dice la palabra, pero que le buscan de veras, ¿ya? Así que Dios les bendiga a cada uno de los que ya se están sumando. Le invito a poder compartir de esta transmisión para que también otros puedan escuchar en esta tarde la palabra del Señor. En todo tiempo es buena la palabra, pero mayormente en este tiempo donde hay tanta incertidumbre, tantas cosas que pasan por la mente del hombre, de las autoridades, de la sociedad misma, donde hacemos bien a estar atentos a la palabra del Señor. Como una antorcha, dice el apóstol Pedro, como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. Una antorcha brillando en medio de la oscuridad se distingue desde lejos y es un punto de referencia a donde todos ponen su mirada. Bueno, de la misma manera debiéramos en estos tiempos poner nuestra mirada completa y absolutamente en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ella nos dice? ¿Qué es lo que nos advierte? ¿De qué es lo que nos habla? ¿A dónde nos lleva esta palabra que nos direcciona, que nos guía en medio de todos los tiempos, ¿ya? Así que Dios les bendiga a cada uno de los que ya se están agregando a la transmisión de este culto online de hoy, martes 19, ¿cierto? Martes 19 de mayo del 2020. Me acompaña en esta tarde mi hermana Andrea, a quien le voy a pedir que les salude y después también esté orando para dar inicio a este culto. Amén. Dios bendiga. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo la paz del Señor. Agradecida del Señor por permitirme un día más poder estar aquí en este hermoso culto, ¿cierto? Para escuchar de su palabra, para exaltar alabanza al Señor. Y bueno, les damos gracias al Señor ya por todos los que, como decía nuestro pastor, se están sumando, ¿cierto?, a esta transmisión. Y que esta palabra que el Señor tiene preparada para nuestra vida puede ser una palabra que llegue a cada corazón y la podamos saborear. Una hermosa palabra que el Señor nos tiene el día de hoy, y recibámosla y tratemos también de ponerla por obra, que es lo más importante, sí, poner por obra la palabra del Señor. Amén. Señor les bendiga. Amén. Estemos orando. Amén. Para iniciar este culto. Amén. Señor bendito, le damos gracias, Señor amado, primeramente por concedernos un día más de vida, Señor, por poder, Señor, estar en pie, Señor, Amén, tener salud, Señor, en este tiempo tan difíciles que estamos pasando, pero usted ha sido bueno, Señor, usted nos ha protegido hasta este día, Señor, nuestra familia, Señor. Oh Padre maravilloso, Señor amado, le damos gracias por un culto más, Señor, que usted nos ha permitido de poder estar, Señor. Amén, bendito, para glorificarte, amén, Señor, para adorarte, Señor. Donde amén, hubieran dos o tres congregados, ahí tú estás en medio de nosotros. Amén. Confiamos, Señor, que usted está aquí con nosotros, Padre amado. Y donde quiera que vayamos, usted está con nosotros, Señor. Le damos gracias, Señor bendito, por ya su palabra está preparada para nuestras vidas, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón para poder recibir de este exquisito pan que usted nos ofrece cada día, Señor amado. Oh Padre maravilloso, y le presentamos este culto, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios siga
en su gracia, bendiciéndonos como ha sido hasta este tiempo, hasta este día, como ha sido la bendición del Señor. Bueno, la verdad que en medio del culto no podemos poder también dar una mirada a la contingencia, a lo que está ocurriendo. Vemos un avance en este coronavirus, en esta pandemia fuerte en nuestra nación. Gran cantidad de personas ya están falleciendo producto de esta enfermedad, y nosotros como pueblo del Señor alentamos y motivamos el cuidado, ¿ya? El cuidado. Es por lo mismo que nosotros poco antes que se diera la orden de no realizar culto, nosotros ya antes habíamos, junto a Tiempo de Gracia, en las distintas comunas donde estamos, ya habíamos decidido junto a nuestros pastores poder suspender los cultos presenciales, eso hasta el día de hoy, y hasta que esta situación mejore, ¿ya? Obviamente queremos congregarnos, creo que es el sentir de la gran mayoría de los hermanos y hermanas, pastores, líderes, todos los que estamos vinculados a lo que es la iglesia, a la obra del Señor. Nuestro mayor anhelo es congregarnos. Para nosotros es un deleite reunirnos con los hermanos, cantar, alabar al Señor, pero tenemos que entender que vivimos un tiempo difícil, y en este tiempo difícil nosotros debemos ser inteligentes para poder aprovechar bien nuestro tiempo, ya aprovechar bien el tiempo, pero reitero en esto, llamamos, ¿cierto?, al cuidado, al autocuidado, y al cuidado también de nuestro entorno, procurar salir lo menos posible, de esta manera no contagiarnos ni contagiar a otros, ¿ya? No estamos de acuerdo, a nombre de Iglesia Misionera Tiempo de Gracia, no estamos de acuerdo con aquellas iglesias que, saltándose el llamado de la autoridad, han continuado haciendo cultos, servicios. Nosotros como iglesia no lo respaldamos ni lo avalamos. Creemos que una de las mayores cosas que tiene que tener un cristiano primero es la obediencia, luego también la sabiduría, y nosotros como líderes también saber cuidar del pueblo del Señor. Así que, bueno, esperamos que todo esto pueda comprenderse de los distintos ámbitos de la iglesia. La iglesia es una iglesia muy versátil, muy dinámica en sí. Tenemos iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias en el centro de la ciudad, iglesias en la periferia de la ciudad. Somos una iglesia muy diversa, ¿ya? Pero espero que a nivel transversal sea nuestro deseo poder velar primero por nuestra propia seguridad y también por la de la sociedad, y desde nuestras posibilidades, desde nuestra casa. La iglesia es iglesia, no en los templos, la iglesia es iglesia en todo lugar. Podamos orar, interceder, estar en la brecha y abrir camino en medio de la oscuridad para aquellos que aún necesitan conocer a Cristo, ¿cierto? Y también estar rogando, clamándole al Señor para que todo esto que estamos pasando pueda quizás terminar esta pandemia lo más pronto posible, no sin antes nosotros también aprender de esto, aprender de aquellas cosas que no estábamos preparados, ¿ya? Aquellas cosas que nos sorprendieron, entre ellas, por ejemplo, los cultos, estos mismos cultos online, donde muchos hemos tenido que ir aprendiendo a realizarlos, ¿ya? Sin una mayor capacitación, no nos preparamos antes, así que de los mismos errores hemos ido tratando de mejorar. No hablo a nivel de la gran mayoría de la iglesia. Y también conociendo otras plataformas, ya, las cuales estaban desde mucho tiempo, plataformas como Meet, como Zoom, que ya llevan mucho tiempo funcionando, pero nosotros, la iglesia, la estamos conociendo ahora. Creo que va a ser una herramienta a las cuales no podemos dejar. Aun cuando volvamos a nuestros cultos presenciales, tenemos que continuar con nuestros discipulados y estas plataformas seguirlas ocupando. Bueno, así que el Señor nos bendiga y que todo este tiempo, todo este esmero que dedicamos los distintos pastores, las distintas iglesias, produzca un mayor bien, ¿ya? Produzca un mayor bien al pueblo del Señor. Amén. Vamos a partir cantando para darle un poquito de tiempo que lleguen los hermanos que
que aún no llegan, ¿cierto? Que vienen corriendo a la iglesia, como cuando tenemos nuestros cultos, ¿cierto? Y nos apuramos para no llegar tarde. Así también creo que hay muchos que quieren compartir en esta tarde este culto. Tú eres digno de gloria, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Aunque pase el tiempo, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, escúchalo bien. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Tus cuerdas de amor, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Díganlo ustedes, tu amor, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Y de lo que vendrá,
tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dios está al cuidado de nuestra vida. Sin duda alguna, su presencia, sus misericordias nos guardan, nos bendicen cada día. Y Él no nos deja solos, no nos deja desamparados. Hay una alabanza muy hermosa, que es casi del recuerdo esta alabanza. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más hermoso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor. Y yo, tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, puro y santo, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, más hermoso, es más hermoso que el oro. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor. Y Dios, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. No hay otro nombre tan hermoso como el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro amado y eterno Salvador. Amén. Hermano Andrés, quisiera que saludásemos a nuestros hermanos que... Sí. Amén. Vamos a estar saludando a nuestros hermanos que se están sumando, ¿cierto? Dios bendiga a nuestra hermanita Katy Urrutia, que nos saluda, dice un fuerte abrazo, mi hermanita Andrea, mi pastor, mi hermano Juanito, Dios les bendiga grandemente, y aquí estamos muy atentos para escuchar la maravillosa palabra que hay para hoy. Les amamos mucho, amén. Nosotros igual le amamos a mi hermana Katy. María Elena Ulloa, bendiciones mi pastor. Diego Valenzuela, nuestro hermano Diego dice, Dios les bendiga,
mi pastor y mi hermana Andrea. Pedimos oración por sanidad para mi suegra, Mabel Rivas, que se encuentra hospitalizada por un accidente cerebrovascular. Amén. Mi hermano Diego, estamos orando por la pronta recuperación de su suegra. Amén. Y mi hermana Karina Buenulao, el Señor les bendiga, mi pastor y mi hermana Andrea. Mi hermano Juanito, un abrazo para todos mis hermanos. Mi hermano Diego dice: así es, papito Dios, es tu amor que me sostiene, me levanta y me da seguridad. Amén. Mi hermana Valeria dice: bendiciones, mis hermanos. Amén. Mi hermana Valeria, Dios la bendiga. Mi hermano Renato dice: el Señor las bendiga, fortalezca la iglesia y a su familia. Dios es fiel, Él tiene el control sobre todo, digno de ser alabado es el Señor. Amén. Así es, el Señor es digno de toda honra y toda alabanza. Amén. Amén. Esos serían los saluditos hasta el momento, pastor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a pasar de lleno a lo que es el tema del día de hoy, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho, cada culto que tenemos, a lo que mayor realce le damos es a la palabra de Dios, ¿ya? Puesto que la palabra de Dios es eterna, ella es sanidad, es bendición, nos direcciona, nos bendice en toda área la palabra de Dios. Así que, por lo tanto, nosotros tenemos un propósito, no solo el propósito de estar ahora en el culto, de poder bendecir y llevar una palabra, sino que sabiendo que estos programas quedan guardados, ya lo estamos almacenando en YouTube, la idea es poder formar también una línea doctrinal para la iglesia. Así que se pueden seguir viendo estas predicaciones, los temas, los cuales también, cierto, han de enriquecernos, han de ser favorables y de bendición para nuestra vida, no solo en el tiempo presente, sino que también el día de mañana, porque la palabra de Dios, la bendita y poderosa palabra de Dios, es eterna, ¿ya? Hoy partimos, porque no vamos a alcanzar hoy a tratar todo el tema, pero hoy partimos hablando de 4 aspectos fundamentales para una iglesia saludable o en una iglesia saludable. 4 aspectos fundamentales que nos llevan a poder decir que una iglesia es saludable, ¿ya? Así que, bueno, saludable, ¿a qué me refiero yo? Una iglesia saludable. La iglesia del Señor es una sola. Pero cuando nosotros realmente somos iglesia, cuando cumplimos con el propósito de Dios sobre la iglesia, es cuando somos una iglesia saludable según la visión de Dios, ¿ya? Que Dios reconozca nuestro caminar, el sentido de la iglesia, la dirección que la iglesia lleva. La iglesia no es producto de una agrupación de hombres, de un grupo de hombres que determinó formar una iglesia. No. La iglesia, la formación, la constitución de esta, que la iglesia se constituyera como tal, la formación de la iglesia, no dependió de nadie, de ningún hombre, ni siquiera de los grandes apóstoles o de los profetas, ni de los grandes concilios que se realizaron al principio. La iglesia es obra de Dios mismo. Dios diseñó, formó y llevó a cabo la ejecución del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Antes de que Cristo viniese, no había iglesia, ¿ya? Luego de que Cristo vino, Él estuvo, Él formó hombres con un propósito. Los formó, los enseñó, trajo su palabra, trajo un mensaje de gracia que no se conocía hasta la venida de Cristo, la gracia del Señor. La gracia merecida para todos nosotros los que no merecíamos salvación, que también además éramos ajenos al pueblo de Israel. Por lo tanto, no teníamos acceso al linaje, llamémoslo así, de los judíos, y estábamos exentos del pueblo de Dios. Sin embargo, a través del cuerpo de Cristo, de su cuerpo derramado, de su sangre, Él nos hace parte de este cuerpo, nos hace acepto, nos llama a formar parte del cuerpo, porque fue su plan. Fue su plan entregar su vida, fue su plan abrir una puerta que estaba cerrada para nosotros los gentiles y que pudiésemos tener acceso a la salvación.
Por lo tanto, la iglesia de Dios no es, reitero esto, no es invento, creación de algún hombre, por lo tanto nadie se la puede adjudicar como tal, ¿ya? A veces nosotros, quizás por decirlo de alguna forma, usamos una palabra y decimos mi iglesia, te invito a mi iglesia, o decimos mi iglesia es así, mi iglesia de esta forma. Bueno, la iglesia no es nuestra, la verdad. Ni del pastor, ni del liderazgo, ni de los hermanos, no es de ninguno de nosotros la iglesia. Ahora, obviamente, nosotros damos un sentido de propiedad, pero no de que nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a, ¿ya? Cuando usted habla de una propiedad, usted se refiere a algo. Por ejemplo, si usted habla de un hijo, de su hijo, por ejemplo, usted no dice el hijo, ¿ya? O bueno, quizás sí, a veces sí se puede decir, pero por lo general uno dice mi hijo. Cuando usted habla de mi hijo, da un sentido de propiedad. O quien se refiere, por ejemplo, a un pastor, a su pastor. Por ejemplo, un hermano que se refiere a su pastor, aquel que lo llama, aquel que da cuidados a su vida, no dice el pastor, ¿ya? Sino que dice mi pastor. Habla de un sentido de propiedad, ¿ya? De propiedad. No es que me pertenezca, sino que hay una pertenencia mutua. De la misma manera nos referimos a iglesia, ¿ya? Por eso que no decimos la iglesia, sino que decimos mi iglesia, pero en un sentido de que yo también pertenezco a la iglesia, ¿ya? No de propiedad mía. Y eso tenemos que entenderlo. La iglesia no es de nuestra propiedad. No es propiedad del pastor, ni del liderazgo, ni del obispo. Nadie puede decir, esta es mi iglesia. Ya, a veces equivocamente ya pasamos de ese sentido de propiedad, de depender de algo, sino que queremos tomar efectivamente una propiedad de algo que no nos pertenece. Y decimos, bueno, esta es mi iglesia y acá se hace lo que yo pienso. Y ahí estamos mal. Ahí nos hallamos en oposición, primero a la palabra de Dios y segundo al dueño de la viña. No podemos tomarnos atribuciones de una viña que no nos pertenece, de la iglesia que no nos pertenece. Dios mismo diseñó, formó la iglesia, y no solo eso, sino que la compró luego de haberla formado y creado, luego también la compró a precio de sangre. O sea, la iglesia le es doblemente o triple propiedad de Dios, porque no solo la formó, no solo la diseñó, la creó, dio ordenanzas para ella, sino que luego da su propia sangre por pagar el precio de la formación de la iglesia. Ahora, si miráramos un punto inicial, si miráramos un día y una hora exacta de cuando efectivamente la iglesia se formó, porque hablar de que la iglesia se formó con Cristo, claro, es así, pero estamos hablando de un tiempo más extendido, de un tiempo más extendido en cuanto a años, ¿ya? Por lo tanto, si tuviéramos que buscar un punto exacto, un punto de partida, donde inicia la iglesia, creo, y no solo yo, sino que muchos creemos, de que el punto de origen de la iglesia es el Pentecostés, ¿ya? El Pentecostés. El Señor había formado a sus apóstoles, había formado a los discípulos, ¿cierto? Pero estos aún pensaban como hombre natural, actuaban apresuradamente, tenían dudas, tenían una serie de cosas que eran limitantes para ellos. Sin embargo, el Señor les dijo: vosotros recibiréis poder, seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios profetizaba, ¿cierto?, sobre ellos el día en que fue ascendido al cielo. Hechos capítulo 1. Dios profetizó sobre ellos y les dio a entender lo que iba a ocurrir con ellos, pero les dio una orden, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido llenos del Espíritu Santo, ¿ya? Por lo tanto, ellos quedaron reunidos en aquel lugar esperando la venida del Señor y estaban en una sala, todos unánimes, cuando de pronto, dice Hechos capítulo 2, que
vino del cielo como un viento recio, y como lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, llenándoles del Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y lo que ocurrió después de eso fue maravilloso, porque hablaban nuevas lenguas la gente, los que vinieron, porque escucharon el estruendo, llegaron a mirar y notaron que estos que eran indoctos, que eran del vulgo, que no eran gente de estudio, que no se habían preparado, no habían ido a alguna escuela de preparación, no habían tenido mayor formación, la gran mayoría de los apóstoles del Señor. Sin embargo, cada uno de los que estaba ahí los oía hablar en su propia lengua. Partos, medos, de distintas nacionalidades, incluso fuera de Jerusalén, en otras ciudades del norte de África y de distintos lugares. Ellos hablaban lenguas entendibles, ¿eh? Las lenguas que ellos hablaban eran entendibles. No era que hablaban algo que no se entendiera, ellos hablaban lenguas entendibles. Por lo tanto, ocurre ahí un impacto en la vida de los apóstoles, lo cual podríamos mencionar que es el antes y después de la iglesia, ¿ya? El antes y el después de la iglesia, porque la iglesia nace con Cristo, con el propósito de Cristo, con el plan de Cristo ejecutado a través de su Santo Espíritu. ¿Ok? El plan de Dios, el plan de Cristo ejecutado a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, podríamos decir que 5 minutos antes del Pentecostés no había iglesia. 5 minutos después del Pentecostés se hallaron con una locura. Tanto así que la gente que vino dijo, están todos ebrios, están todos borrachos. Y Pedro, ¿cierto?, comienza a hablar y dice, estos no están ebrios, puesto que son las 9 de la mañana. Estos no están ebrios, estos fueron llenos de lo prometido por el Señor. Y por lo prometido en una profecía, ¿cierto?, que había ya en Joel, el 2:28 dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces hay un nacimiento de la iglesia nace con el propósito de Cristo sobre los apóstoles, con el propósito de Cristo y la profecía de Cristo sobre los apóstoles a través del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, para hablar luego de los 4 aspectos que es el tema, tenemos que entender esto, que la iglesia primero no es formación de hombre, sino que fue formación de Dios mismo a través de su Espíritu Santo, por un propósito singular de salvación, por un propósito mayor que solo cantar y adorar dentro de 4 paredes. La iglesia nació en el corazón de Dios y fue formada en el mundo para ser sal, la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿ya? Por lo tanto, si Dios la formó, si Dios la creó, si Dios la compró, Él también dejó normas establecidas, que son algunas cosas que nosotros vamos a ver. Toda la formación de la iglesia, todo lo que la iglesia se hace, todo lo que la iglesia se hace, todo lo que la iglesia se dice, todo lo que en la iglesia se canta, todo lo que en la iglesia se profetiza, todo, pero absolutamente todo, tiene que estar fundamentado sobre el propósito general de Dios mismo, ¿ya? Establecido a través de la Sagrada Escritura, ¿ya? No hay en la iglesia cosas que se hagan, bueno, a veces uno al hablar de la palabra se encuentra con gente que se puede sentir un poco ofendida con lo que uno dice. No es el propósito, ¿ya? No es el propósito ofender a nadie, solo transmitir primeramente a los hermanos de Tiempo de Gracia y también a todos aquellos que nos quieran acompañar en esta tarde, transmitir el propósito bendito de la palabra del Señor. En la iglesia no se hacen las cosas porque mi abuelita la hacía así, es que yo aprendí de mi mamá que se hacía así, es que el pastor que yo tenía hacía las cosas de esta manera, o donde la iglesia donde yo nací era de esta manera. No. Si eso está de acuerdo a las Escrituras, gloria al Señor. Y si algo no está de acuerdo a las Escrituras, debemos desaprender para volver a aprender. Eso sí que es difícil, porque a veces queremos aprender, pero sin desaprender. No sé si esa palabra existe ya, pero la inventamos hoy día. Desaprender.
Hay cosas que hemos aprendido con el tiempo, tradiciones y un montón de cosas que guardamos y atesoramos como si fuera palabra de Dios. Y no es así. Son no más que tradiciones de hombre, no más que pensamientos que nacieron en algún hombre y se volvieron, la voz del hombre a veces se vuelve más radical o se vuelve más importante que la voz de Dios dentro de la iglesia. Y la voz de Dios es la misma palabra del Señor. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, debemos entender que la iglesia es un cuerpo vivo. Un cuerpo vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Por lo tanto, tiene dinamismo y funcionalidad, de las cuales al ejercer adecuadamente nos permiten hablar de un cuerpo saludable. ¿Ya? El cuerpo de Cristo no es un cuerpo estático. La iglesia no es una iglesia estática. Por eso que es muy importante marcar esto, que el templo no es la iglesia. El templo no se mueve. El templo permanece en el lugar donde está establecido, en la calle y en el lugar donde está. Ahí está el templo donde nosotros nos reunimos. Pero la iglesia, que somos nosotros, que eres tú, que soy yo, que mi hermana Andrea, mi hermano Juanito y todos los que están ahí detrás de su pantalla, nosotros somos el cuerpo de Dios, nosotros somos la iglesia. Y esa iglesia es móvil, esa iglesia tiene un dinamismo y una funcionalidad. Dinamismo, cuando hablamos de dinamismo, hablamos de movilidad, de que no estamos continuamente en lo mismo, sino que la iglesia está en movimiento. Nosotros tenemos un eslogan como iglesia, ¿cierto? Y el tiempo de gracia, una iglesia en movimiento. La iglesia tiene que estar en movimiento. Una iglesia que permanece inerte. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de usted y de mi persona. Cuando hablamos nosotros de iglesia, una iglesia que no se mueve, o un cristiano, hablemos de cristiano, un cristiano que no se mueve, un cristiano que no predica, un cristiano que no trabaja para el Señor. Es un cristiano que al estar inerte, sus aguas están detenidas, ¿ya? Y aguas detenidas, con poquito tiempo, comienzan a dar mal olor, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos que las aguas nosotros corran. Debemos ser dinámicos, debemos hacer la obra del Señor, debemos movernos, debemos trabajar por el Señor. El cuerpo de Cristo tiene un dinamismo entonces y una funcionalidad, las cuales al ejercer adecuadamente nos permiten hablar de un cuerpo saludable. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia, que la iglesia sea una iglesia saludable, estamos hablando de que es una iglesia dinámica, con movimiento, con distintos aspectos, que está preocupada de distintas áreas, en sus distintas funcionalidades. El cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, los creyentes, los hermanos en el Señor, tenemos una distinta funcionalidad. No todos pueden ser predicadores. Todos debemos predicar, pero quizás no todos lleguemos a estar detrás de un púlpito predicando o en una esquina predicando. Hay personas que no tienen la capacidad, que aunque lo aman, aunque quieren hacerlo, se les complica. Entonces, no necesariamente todos van a ser predicadores, habrán otras áreas. No todos van a ser profetas, no todos van a poner sus manos sobre los enfermos. También hay otros dones, el don de servicio, ¿ya? El don de la hospitalidad, aquel que siente que puede ser útil en algo más, no solo predicándose de esa iglesia, no solo cantándose de esa iglesia, también se de esa iglesia, no sé, quizás cosiendo, vamos a un ejemplo más contingente, cosiendo mascarillas para regalarle a las personas que trabajan en los servicios públicos que necesitan. Pero eso no tiene nada que ver con la iglesia, pastor, ¿sí? Porque la iglesia cumple en su dinamismo. La iglesia está en todo lugar. No hay un lugar donde la iglesia no esté. La iglesia está desde un asilo de ancianos hasta las cárceles. La iglesia está en los hogares de menores. La iglesia está en las calles. La iglesia está aún en la política. La iglesia está inserta en la sociedad, en todos los aspectos de la sociedad. Tenemos profesores que son cristianos.
que enseñan quizá historia, lenguaje, pero aprovechan esa instancia, esa plataforma para trazar sobre sus alumnos, imprimir en sus vidas, llevar, ¿cierto?, también la palabra de Dios de algún medio, o los valores cristianos sobre algunos. Entonces la iglesia está en todo lugar. La iglesia es una iglesia multifuncional, ¿ya? Cumplimos distintas funciones. No todos, vuelvo a insistir, no todos estaremos en un lugar, sino que en muchas áreas se puede prestar una utilidad para el cuerpo de Cristo, ¿ya? Quizás alguien dice, pastor, a mí me da vergüenza predicar, o me da vergüenza estar frente como me ha ocurrido estos días. Yo invito a muchos hermanos, pastor, a mí me da vergüenza estar ahí frente al celular. Bueno, pero hay otra área en la cual usted puede ser útil al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando el cuerpo de Cristo trabaja con dinamismo y en su multifuncionalidad, o las funcionalidades que ella tiene, podemos hablar de un cuerpo saludable. El saber que Cristo es la cabeza del cuerpo nos permite determinar con mayor certeza si somos efectivamente parte del cuerpo. El saber que Cristo es la cabeza del cuerpo nos permite determinar con mayor certeza si somos efectivamente parte del cuerpo. ¿Ya? Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es un cuerpo y la cabeza de este cuerpo se llama Cristo. Él es la cabeza. Por lo tanto, si Él es la cabeza, todo el cuerpo debiera estar en la misma sintonía. Todo el cuerpo debiera estar en el mismo espíritu de la cabeza del cuerpo, que es Cristo. En su manera multifuncional, multiorgánica y lleno de una vida activamente motivada por la presencia misma de Dios, ¿ya? La iglesia tiene una vida activamente motivada. Yo escribía estas palabras, ¿cierto? Activamente motivada por la presencia de Dios. Porque dice 2 de Pedro 1:8 que el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, con el que fue bautizada la iglesia e iniciada la iglesia, ese Espíritu no nos dejará estar ociosos. No nos dejará estar ociosos, sino que nos moverá. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, no nos deja estar ociosos. Si alguien se halla muy bien ocioso, que no quiero predicar, vamos a ver el culto, no quiero, estudiemos la palabra, no quiero, oremos, no quiero. Bueno, es muy probable que usted sea un cristiano en el cual no habita el Espíritu de Dios, ¿ya? Porque el Espíritu de Dios que vive está en nosotros, Él no nos permite estar ociosos. Amén. Que el Señor nos bendiga. El Espíritu del Señor, por lo tanto, nos mueve, nos lleva a poder trabajar por el Señor. Y realmente es hermoso trabajar por el Señor. ¿O no es así, hermana Andrea? Sí. Trabajar por el Señor, darle nuestro tiempo, darle nuestros días, nuestros años al Señor, es hermoso. Sí, amén. Así es. La verdad que Dios se merece todo de nuestras vidas. La verdad que lo que hacemos es poco para lo que Dios hizo por nuestra vida ahí en la cruz. Y la verdad que tenemos, como decía nuestro pastor, tenemos muchas maneras de poder hablar de la palabra del Señor a través de textos. A lo mejor si los que pueden salir se encuentran con personas donde tú también le puedes hablar de la palabra del Señor. También, ¿por qué no predicar en el barrio donde tú vives? También es hermoso hablar a tus vecinos, ¿cierto? Predicar y hablar de las grandezas del Señor. Es maravilloso, sobre todo los que conocemos, bueno, de esto desde pequeños. Estamos en los caminos del Señor y hemos visto, ¿cierto?, de nuestros padres, ¿cierto?, incluso algunos de sus abuelos, desde ahí, de ese tiempo, ¿cierto?, viendo cómo adoraban y bendecían el nombre del Señor con una pasión tan grande, que estaban en todas para el Señor. Y no debemos de olvidarnos que todas las cosas que hacemos son todas para el Señor. Todas para el Señor. Quiero compartir
un versículo, ¿cierto?, de la palabra del Señor, que si ustedes tienen sus Biblias en sus casas, ¿cierto?, que puedan también buscar. Vamos a buscar aquí en Gálatas. Perdón, Efesios 6. Voy a darle lectura a unos versículos. Efesios 6 dice, Efesios capítulo 6, versículo 5, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. Todo lo que hacemos, mis hermanos, todo lo que hacemos dentro de la casa del Señor, lo que usted predique, con que usted hable del Señor, todo lo hace para el Señor. Amén. No debemos hacerlo de mala voluntad, ni sirviendo, como dice la palabra del Señor, al ojo, ¿cierto? Lo voy a hacer porque me están viendo. O ya, no, eso no le agrada a Dios. Uno tiene que hacer las cosas de buena voluntad, con alegría para nuestro Dios. Amén. No olvidarnos de lo que Dios hizo por nuestra vida, porque le debemos mucho a nuestro Dios. Amén. Señor les bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Es hermoso trabajarle al Señor. ¿Ya? Es hermoso trabajarle al Señor. Y cuando trabajamos a Dios, la iglesia trabajando, la iglesia que trabaja es la iglesia de la cual nosotros hablamos de una multifuncionalidad, ¿ya? Todos nosotros cumpliendo distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo. La multifuncionalidad del cuerpo será posible solo si los miembros del cuerpo, los miembros de este cuerpo están saludables, ¿ya? Y tienen entre sí una sana cohesión y mutua dependencia para permitir que el cuerpo funcione como un todo en las distintas áreas en las cuales se ha puesto a prueba. La enfermedad de alguno de los órganos o miembros de este cuerpo impedirá el desarrollo normal, ¿ya? El desarrollo integral del cuerpo de Cristo, ¿ya? En el cuerpo de Cristo habemos distintas áreas, hay distintas personas y todos cumplimos una función a veces distinta. Cumplimos una función distinta. Sin embargo, todos los órganos del cuerpo son necesarios los unos de los otros. No hay un miembro de nuestro cuerpo el cual sea despreciable o desechable. Que uno diga, no, no necesito una mano. Con la mano derecha puedo hacer mis funciones, no necesito la mano izquierda. Todo el cuerpo Dios lo dice, así como nuestro cuerpo humano, Dios lo diseñó todo útil. Así también dentro del cuerpo de Cristo, todos los hermanos y todas las distintas áreas en las cuales trabajemos, somos útiles y debemos trabajar para que el cuerpo de Cristo funcione como un todo. La iglesia tiene que funcionar como un todo. Algunos están pendientes de la predicación, otros están pendientes de la consolidación de los hermanos más nuevos. Hay otros, por ejemplo, en tiempo de gracia, hablo de nuestra iglesia local, otros velan por los niños, para que los niños vayan siendo formados, vayan aprendiendo la palabra del Señor. Otros hermanos están a cargo de los jóvenes, otros de los varones, otras de las hermanas, ¿cierto? Otros estarán a cargo del poder dar, que dentro de la iglesia no haya alguno con necesidad. Hay muchos aspectos en los cuales la iglesia se desarrolla, y la iglesia es un todo, donde todos somos importantes, ¿ya? Si alguno de nosotros se cansa, por ejemplo, dice, ya, yo no quiero trabajar más, afecta al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la enfermedad de alguno de los miembros va a impedir que la iglesia tenga un desarrollo integral. Y nosotros debemos como iglesia estar pendientes a poder que todas las áreas de la iglesia se estén trabajando, ¿ya? No podemos decir, mire, bueno, la verdad,
que en la iglesia no somos mucho de orar, no oramos, pero sí que cantamos harto. A veces uno también intenta como suplir una cosa, algo que no hace, suplirlo de otra forma. Ya, bueno, la verdad que en la iglesia no tenemos misericordia, no se hace misericordia, no se hace ayuda al necesitado, no recibimos, no percibimos muchas primicias para dar a aquellos que necesitan, no, pero somos buenos, somos vivos en el espíritu cantando, no. La iglesia tiene que funcionar como un cuerpo. Todos debiéramos trabajar en pos de la obra del Señor. Ya, cuando reconocemos a Cristo como cabeza de la iglesia, esto nos deberá garantizar salud a todos los organismos del cuerpo, ya que en Cristo hay plenitud de vida y esa plenitud de vida alcanza necesariamente desde la cabeza a todo el cuerpo. Mire en la posición que se instala Cristo siendo la cabeza de la iglesia. ¿Sabe usted que en lo físico, en lo natural, desde nuestro cerebro se emanan todas las órdenes al resto del cuerpo? Yo para mover un pie, ¿cierto? La orden viene del cerebro. Para mover un pie, para mover una mano, para que mi corazón trabaje como trabaja, ¿cierto? Las órdenes vienen del cerebro. Hay sangre, hay nervios, hay tejidos que tenemos en todo el cuerpo, pero las órdenes vienen desde el cerebro. Increíblemente, usted quiere mover un pie, la orden tiene que darle al cerebro. Si el cerebro tiene un daño, si el cerebro se daña, el cuerpo deja de funcionar también de manera correcta. Pero tenemos una garantía, como yo le dije recién. ¿Cuál es la garantía? Que la cabeza, el cerebro, la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, está sana. En Cristo no hay defecto, en Cristo no hay error, en Cristo no hay margen de error. Él es santo o sea, la cabeza está sanita. Por lo tanto, si yo realmente pertenezco a este cuerpo, al cuerpo de Cristo, la misma sanidad, la misma bendición, la misma plenitud. Yo decía que en Cristo hay plenitud de vida en Cristo. Por lo tanto, esa misma plenitud de vida debiera necesariamente alcanzar desde la cabeza hasta a todo el cuerpo, ¿ya? Ahora, cuando no estamos gozando de la dicha de tener la plenitud de vida en Cristo, cuando yo no siento ese fluir del Señor en mi vida, ¿ya? Cuando yo no me siento funcionando dentro del cuerpo de Cristo, cuando algo ocurre en mí, tengo dos opciones probables. Una, de alguna forma no soy parte del cuerpo, ¿ya? No soy parte del cuerpo y a veces es así, porque el cuerpo de Cristo está mancomunado, está unido. Hay cosas que no son del cuerpo, son útiles, ¿ya? Por ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo, estos lentes que yo uso, no son parte de mi cuerpo. Yo no nací con lentes, ¿ya? Con el tiempo, ¿cierto? Vino ahí una miopía o un estigmatismo y ahora necesito estos lentes. Y los lentes me son útiles. Yo sin los lentes no veo bien, ¿ya? Ahora cuando yo me pongo los lentes, veo mucho mejor, ¿ya? Pero no son parte de mi cuerpo, me ayudan en el desarrollo del cuerpo. Eso pasa a veces cuando hay hermanos o personas que dicen, mire, yo quiero ayudar en la obra, quiero poner a disposición mis recursos, por ejemplo, o quiero poner a disposición un don que tengo, pero no quiero ser parte de la iglesia, no quiero vincularme, no, a mí déjenme aquí. ¿Ya? Yo voy, o sea, claro, con esa persona trabajamos mucho mejor, así como un lente, trabajamos mejor, tiene un espíritu de servicio, todo, pero lamentablemente no es parte del cuerpo. Nosotros necesitamos ser parte del cuerpo, estar ligados los unos con los otros. Entonces, cuando no recibimos la vida plena, la plenitud de vida que hay en Cristo, cuando no somos pastoreados, cuando no permitimos ser pastoreados, por ejemplo, hay muchos hermanos, hay una iglesia que se puede llamar una iglesia nómade, hermanos que están en muchos lugares o están un poco tiempo en cada iglesia, ¿ya? Es una iglesia que se mueve
y no tiene quien lo ministre, no tiene quien lo pastoree, siente que nadie tiene el derecho a pastorearlo, nadie tiene el derecho a corregirlo, esa persona lamentablemente no es parte del cuerpo de Cristo. Qué terrible, hermano. Necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú prestas utilidad al cuerpo, pero también recibes bendición a tu vida de parte de la cabeza primeramente, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, cuando no estamos en esa plenitud, hay dos opciones. Una, o no somos parte del cuerpo, o segundo, espiritualmente nos hemos enfermado. Espiritualmente nos hemos enfermado, tal cual un órgano en el cuerpo se enferma, ¿ya? Sea el corazón, sea una mano, sea un riñón o algún órgano del cuerpo enfermo, ¿ya? Así también a veces el cristiano se enferma por distintas razones, enfermedades espirituales. Espiritualmente nos hemos enfermado y necesitamos pronto ser restaurados para cumplir efectivamente nuestra función en el cuerpo de Cristo y para no dañar el resto del cuerpo. Cuando hay un órgano enfermo, todo el cuerpo se duele, ¿cierto? Todo el cuerpo, uno puede decir, no sé, me duele la pura pierna, pero de alguna forma anda mal, o le duele la cabeza, o le duele alguna parte del cuerpo, todo el cuerpo anda mal. Asimismo en el cuerpo de Cristo, si usted está enfermo espiritualmente, le tengo una buena noticia, ¿ya? Para que le ponga atención. Si hay alguien que dice, pastor, mire, realmente yo siento que estoy enfermo, no estoy cumpliendo mi función, no me siento parte del cuerpo, algo me ocurre, pero yo amo al Señor, yo entregué mi vida a Él. Bueno, es muy probable que esté espiritualmente enfermo y necesitas sanarte, restaurarte, ¿ya? Ahora, ¿cómo viene esa bendición a nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios funciona en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo funciona en el cuerpo de Cristo como defensas. Yo escribí aquí también, o como un antibiótico en el cuerpo, ¿ya? Algo que viene al cuerpo y se mueve en todo el cuerpo a través de la sangre de Cristo. Así como en el cuerpo nosotros tenemos sangre, ¿cierto? La sangre pasa por todos los órganos de nuestro cuerpo, la sangre, ¿cierto? Es móvil. Así también la sangre de Cristo que se mueve dentro del cuerpo de Cristo es la que tiene que el Espíritu Santo con esa sangre tratar nuestra vida, cicatrizarnos, restaurarnos, para restablecernos como un órgano sano. Amén. Y cumplir nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué función has dejado de cumplir? Quizá hay alguien que me está escuchando, que era un predicador y no lo está haciendo. Te enfermaste. Quizás eras un corista, eras alguien que estaba para la adoración y ya no lo haces. Algo te ocurrió. Quizás hay alguna hermana que diga, yo amaba ir a los hospitales, visitar a los enfermos, y yo ya no lo hago. Alguien decía, yo era un guerrero, una guerrera de oración. No lo hago. Antes, pastor, yo todas las semanas, mínimo un día a la semana, ayunaba y oraba y clamaba. Bueno, si no lo haces, algo te ocurre, algo te ocurrió. Y necesitamos de que el cuerpo de Cristo, que toda la iglesia funcione de manera integral, ¿ya? Necesitamos el cuerpo de Cristo, llámese de manera local o de manera general. La iglesia en sí, a manera global, necesita volver a ser el cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza y todo el liderazgo, los hermanos, todos trabajando por el reino del Señor. Pero también mirándolo a manera local, ¿cierto? Bajo la palabra, ¿cierto? De quienes me escuchan esta tarde, mirándolo a manera local, mirando como iglesia local, nosotros necesitamos que todo el cuerpo trabaje, Este no es trabajo de uno, ni de dos, ni de una familia, ni de dos familias, ni de un pequeño grupito, sino que todos necesitamos trabajar, ser parte del cuerpo. Y como la hormiguita, así como dice Proverbios, mira las hormigas que no tienen un rey, pero trabajan de manera tan ordenada que en el invierno juntan su comida, ¿cierto? En el verano juntan su comida para en el invierno tener provisión. Así nosotros debiéramos trabajar todos juntitos como hormiguitas, ¿cierto? En pos del reino del Señor. Si usted bajó los brazos, necesitamos de su trabajo, hermano. ¿Ya? Quizás hay alguien que me está escuchando en esta tarde y que dice, pastor, yo fui cristiano, fui un hijo de Dios, yo ya no le sirvo. Bueno, ya, vamos
basta ya de descanso, es tiempo de volver a la obra del Señor. Siempre decimos, en la iglesia es el único lugar donde siempre hay un letrero, en esta empresa siempre hay un letrero que dice, hay vacante. ¿Ya? Hay vacante. Ahora tiene que venir la disponibilidad de nosotros. Vio que cuando uno hace un currículum, cuando alguien hace un currículum, después que anota todo, al final abajo le pone disponibilidad inmediata. ¿Ya? Entonces, aquí hay vacante. ¿Tú tienes disponibilidad inmediata? Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Necesitamos el cuerpo de Cristo trabajando mancomunadamente, trabajando con un espíritu de servicio, todos y cada uno. ¿Ya? Yo quiero hacer una representación. Hoy día me preparé con una representación gráfica con respecto a lo que a veces ocurre con la iglesia. Me tinca que más de alguien está diciendo, ¿qué va a hacer el pastor con ese papelito? Mire, a veces la iglesia se instala de esta manera. A veces la iglesia está instalada en esta forma piramidal. ¿Ya? Si es que se le puede llamar pirámide a esto en realidad, pero a veces la iglesia se instala de una forma o triangular. ¿Ya? ¿Cómo es esto? A veces el pastor, nótese que estamos hablando del cuerpo de Cristo, ¿ya? El cuerpo de Cristo. Luego vamos a entrar de lleno a estos 4 aspectos de los cuales dijimos, 4 aspectos que son fundamentales para que la iglesia sea una iglesia saludable. Entonces estamos entrando en este tema de una iglesia saludable. A veces la iglesia se instala de esta manera. El pastor está arriba en la cúspide de la pirámide, llamémoslo así, y para abajo está el pueblo, ¿cierto? El pueblo, por allá abajo, como las grandes autoridades. El pueblo para acercarse, para hablar con el pastor, hay muchos que tienen que pedir una hora para hablar con su pastor. Ahora, esto no es una crítica, yo hablo de un modelo de iglesia que efectivamente ocurre. No es llegar y querer hablar con el pastor. A veces tienen que sacar una hora los hermanos, o que el pastor les dé una hora a través de sus representantes y ver si es que amerita que el pastor lo atienda o lo atienda un copastor o un oficial, ¿ya? Por lo general este pastor no huele a oveja, ¿ya? No huele a oveja, no se impregna de la necesidad de la iglesia, no conoce los problemas de los hermanos, las situaciones, los dolores, que hay un matrimonio que está a punto de separarse. El pastor se vuelve, ¿cierto?, un ser tan importante, pero también a veces tan lejano. Esa no fue la pastoral que Cristo nos mostró, ¿ya? Quiero decir eso, esa no fue la pastoral que Cristo nos mostró. Jesús habló del buen pastor. Él dijo que el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, el buen pastor, o sea, y él se muestra y nos muestra, ¿cierto? Como un buen pastor yendo a buscar a una oveja que se le había perdido, dejar al 99 segura y ir por una que se le había perdido, tomarla en sus brazos. O sea, es un pastor que huele a oveja, que tiene esa cercanía. Entonces, este modelo de iglesia, la verdad es que no es el modelo bíblico, no sirve mucho ese modelo de iglesia, ¿ya? Si es que usted ha conocido algo así, esto es una realidad en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos ministerios. Lamentablemente, a veces la iglesia, dijimos que el pastor estaba acá arriba, a veces la iglesia también se vuelve de esta otra manera, ¿ya? Aquí no lo voy a poder dejar solito el papelito. Pero a veces la iglesia también se vuelve de esta manera. El pueblo está todo arriba y todo el peso de la grey, todo el peso de la iglesia descansa sobre el pastor. ¿Ya? A ver si es que aquí lo logro dejar. Si es que el pastor me sujeta esto. Ahí está, ya. Todo el peso de la obra descansa sobre el pastor. El pastor es el que tiene que ir a abrir la iglesia, es el que tiene que hacer el aseo. Cuando no llegó el hermano que tiene que hacer el aseo, es el que tiene que predicar cuando el hermano que estaba para predicar dice, no alcanzo, me llegó visita, es el que tiene que visitar.
el que tiene que tratar de buscarle solución a los problemas, el que tiene que ir a ver al enfermo, el que tiene que ir a un hospital. Y el pueblo descansa sobre un pastor o sobre los pastores, sobre el matrimonio pastoral o sobre su liderazgo. Esto no es sano tampoco. Así como no es sano este modelo tampoco es sano. Estamos hablando de una iglesia saludable. Este modelo tampoco es sano. Capaz que Dios le está hablando a usted en esta hora, no solo tiempo de gracia. Algún hermano que nos ve de otra iglesia, Dios te está hablando hoy día. Este modelo no es sano, esto va a desgastar al pastor, en algún momento va a colapsar, ¿ya? Más que nunca en este tiempo hay, bueno, tristemente quiero decir que hay una tendencia en países tan cercanos como en Brasil. Aquí en Chile no se ha escuchado mucho de esto. En Brasil, Estados Unidos, en muchos lugares, pastores incluso quitándose la vida. En depresión. Y la gran mayoría muriendo de accidentes cerebrovasculares o de ataques al corazón. ¿Por qué? Porque esto no es sano para nadie. El poner el peso, descansar todo el peso sobre un pastor o un matrimonio pastoral no es sano. Así como esto no es sano, así como no es sano que haya un pastor que se sienta por sobre el pueblo, que no quiere atender a sus ovejas, que solo espere, y es una realidad, hermano. Tristemente, pastores que visitan sus iglesias en los campos solamente para ir a buscar las cosechas, para ir a buscar primicias y diezmos. Es triste, pero es una realidad. Que están así instalados como un señor feudal. Tampoco es sano esto. Tampoco es sano esto, que todo el peso de la obra descanse sobre uno o descanse sobre un matrimonio pastoral. Esto va a afectar al cuerpo de Cristo. Esto no es un buen desarrollo. Y si queremos tener una iglesia saludable, no puede ser esta la norma, la forma de que la iglesia trabaje, ¿ya? Por lo tanto, debemos nosotros hacernos parte del trabajo de la iglesia. Digo esto para aquellos que digan, ¿sabe, pastor? Yo durante estos 2 meses de que no hay servicio, ya no tengo más películas en Netflix que ver, estoy cansado de tanto dormir, me duelen los ojos tanto dormir, estoy a pura tarea, hay culto pero no me conecto al culto, no estoy en discipulado tampoco. Tú tienes que trabajar, tienes que hacerte parte del trabajo de la iglesia, del trabajo de la obra del Señor. Cuando eso ocurre, mire, cuando nosotros no hacemos parte del trabajo, el modelo que Cristo quiere, dijimos que no era así y tampoco es así de esta manera, ¿cierto? Con un pastor que lleva todo el peso de la obra, ese hombre va a morir pronto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Los que están arriba, el pastor, el liderazgo, los oficiales, todos, deben bajar, ¿ya? Deben bajar a acercarse al pueblo. Mire qué lindo lo que voy a hacer aquí yo. Una cambucha va a ser falta, ¿ya? ¿Me entienden? El pastor debe bajar y acercarse al pueblo, tener olor a oveja, estar impregnado de las necesidades del pueblo, acudir al llamado de los hermanos, ¿ya? Pero también el pueblo no tiene que estar así solo dependiente, o no tiene que estar dependiente sobre el pastor, sino que también debe, llamémoslo así, subir su compromiso. Ya vamos a subir al pueblo más cerca acá del pastor, ¿ya? Y del liderazgo. Debe subir su compromiso. No sé si me entiende lo que estoy haciendo, espero que sí. Subir su compromiso. Entonces ya no nos queda un triángulo, una pirámide, sino que esto más bien es como una punta de flecha. Eso es lo que quise hacer, ¿ya? Una punta de flecha, una punta de lanza, un arma eficaz, ¿ya? La iglesia, el pastor acercándose al pueblo, el pueblo acercándose al pastor, sintiéndonos así como el pastor siente el dolor de los hermanos sienten el dolor de sus pastores, de sus líderes, y el cuerpo de Cristo se vuelve una lanza, donde el pastor no está arriba ni abajo, sino que está por delante, está adelante. Eso es liderazgo. El líder, no vamos a hacer una clase de liderazgo, pero el líder tiene que ir por delante dando ejemplo, ¿ya? No puede decir, hermanos, vayan a orar por la iglesia. El líder es el que tiene que ir primero, el primero que tiene que estar ahí es el líder. Por lo
tanto, el pastor no está arriba ni abajo, ni los líderes arriba o abajo, sino que está por delante y dice, hermano, vamos a orar. Y toda la iglesia dice, vamos, pastor. Y toda la iglesia se mueve a una voz. Ya, hermanos, vamos a ir a predicar, vamos a predicar. Vamos a ir a vigilar, vamos a vigilar. ¿Me entiendes? Hermanos, vamos a juntar cosas para bendecir un hogar. Vamos, pastor, estamos con usted. Hermanos, queremos hacer esto, vamos. Y la iglesia, ¿me entiendes? Deja de ser una pirámide fija, estructurada, para volverse una punta de lanza, donde hay un mayor compromiso. Donde hay un compromiso de parte de la iglesia, de parte de sus líderes, y logramos tener una iglesia sana. Si logramos que la iglesia sea esto, ya, yo hablo primeramente a Tiempo de Gracia, no sé si Chihuayante, hay alguien de Chihuayante viéndonos, de Boca Sur, de San Pedro, sé que mis hermanos de Concepción están escuchándome, pero miren, si nosotros logramos que la iglesia sea esto, si tú eres de otra iglesia, hermano, si hay alguien mirándome de otra iglesia, yo te digo hoy día, comprométase a la obra en su iglesia, comprométase con la obra. Siempre que tú mires de afuera, vas a ver que las cosas son fáciles, no es muy difícil, pero cuando tú te metes al trabajo, empiezas a amar la obra porque sabes lo que cuesta. Por lo tanto, comprométase, seamos un cuerpo de Cristo cohesionado, donde todos nos necesitemos, y volvamos la iglesia de Cristo una punta de lanza que sirve para guiar, para cumplir funcionalidades, pero también es un arma poderosa frente a las acechanzas del enemigo. Una iglesia funcional, una iglesia trabajando, es una iglesia poderosa que puede hacer batalla y guerra contra el enemigo y contra toda hueste de maldad. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y que la sangre de Cristo que corre en el cuerpo pueda bendecir, como viene desde la cabeza, ¿cierto? Que es Cristo, a todos los miembros del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo recibamos esta misma sangre y sea de sanidad y sea de mucha bendición. Amén. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Me gustaría mucho que mis hermanos de la iglesia, mis hermanos que están ahí acompañándonos hoy día, hermanos que siempre están acompañándonos, puedan mandarnos un versículo referente a lo que estamos hablando, ¿ya? Para ir complementando y para ir enriqueciendo este tema. Amén. Mi hermana Andrea, para que también pueda estar leyendo. Sí, tenemos hermanos que están mandando sus versículos desde sus hogares. Amén. Lo vamos a leer. Vamos a leer primeramente una petición que nos manda nuestra hermana Magali Figueroa. Dice: buenas noches, mis amados hermanos. Pido la oración por una amada familia de Quillón, Aquebeque, Valenzuela, quienes hace un mes perdieron a su hijo, quien enfermó de COVID-19. Su corazón no encuentran consuelo en su corazón, la familia. Mas nosotros sabemos que solo nuestro Señor puede darnos la paz, y Él nos da, no como el mundo la da. Amén. Sabemos que el Señor da la paz. La paz que da el Señor es una paz que permanece. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Magali. Vamos a estar orando por su petición. Nuestra pastorita Claudia también acá nos comparte un versículo bíblico que dice que Dios bendiga a todos los hermanos quienes están escuchando el culto, que restaure a quienes están sin fuerza, a quienes están enfermos, tanto del espíritu como de la carne, que Dios nos fortalezca. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Bendiciones, nos dice nuestra pastora. Dios bendiga a nuestra pastora, mi hermana Carmen Gloria. También acá dice: Dios guarde y proteja a su iglesia, tiempo de gracia, y nos bendiga a cada uno. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Gloria, ¿cierto? Dios la fortalezca, que ha estado delicada de salud, pero el Señor sea con su hija. Amén. Mi hermana Katy Urrutia dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. 1 Corintios 15:58. Gloria al Señor. Mi hermana Valeria dice:
1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Dios bendiga a nuestra hermana Vale. Mi hermano Carlos Fuentes: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Amén. Salmos 27:4. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlito. También manda bendiciones mi hermano Carlito, nuestro pastor, mi hermana Andrea dice. Mi hermana Katy nos manda otro versículo, mi hermana Katy. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Romanos 12:4 y 5. Amén. Iglesia Pentecostal, nuestro pastor David, ¿cierto? Nuestra pastora Sarita, dice: bendiciones, amados pastores Samuel y Claudia y hermanos, Iglesia Tiempo de Gracia, abrazo fraterno de sus pastores y hermanos en Cristo, Iglesia Pentecostal, Jesús es mi estandarte. Amén. Saludamos a nuestros pastores, ¿cierto? Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, mis amados pastores, dice mi hermana Vale. Maravillosa enseñanza, cuán importante es involucrarnos en la obra del Señor, dice nuestra hermana Vale. También nos saluda nuestra hermana Ana Basualto. Dios bendiga a nuestra hermanita Ana. Amén. Mi hermana Rosita Tardón también. Nos manda muchas bendiciones. Y eso sería mi pastor hasta el momento. Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Dios bendiga a su pueblo, a cada uno de nuestros hermanos que nos escribe, que nos acompaña, ¿cierto? En esta tarde, que la palabra del Señor tenga cabida en su vida, en sus corazones. Amén. Y que podamos almacenar esta palabra de Dios en nuestros corazones. A nuestros pastores también, nuestro pastor David y nuestra pastora Sarita, que el Señor también les bendiga ahí en su hogar en Hualpén, que la gracia del Señor sea sobre ellos. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que
de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, ¿cierto? Y que esa hambre que hay en nuestra vida por su presencia, por su palabra, pueda ser una realidad en nuestra vida y pueda ser saciada. Amén. Por la palabra del Señor, la cual es tan buena en nuestra vida. Amén. Estamos hablando de una iglesia saludable el día de hoy, de una iglesia sana, de una iglesia funcional, de una iglesia multiorgánica donde hay distintos órganos los cuales tienen que funcionar de manera cohesionada y trabajar a la par. Todos los miembros de un cuerpo tienen que trabajar a la par para que el cuerpo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda desarrollarse en medio de todas las áreas en las cuales se demanda hoy con premura se demanda la existencia del cuerpo de Cristo en todas las áreas. ¿Ya? Estamos viviendo un tiempo donde se necesita que el cuerpo de Cristo trabaje, todos los dones sean trabajados, todos los dones. No hay un don el cual no sea necesario, el cual no tengamos que trabajar en este tiempo. ¿Ya? Tenemos que trabajar, tenemos que... Un ruidito que tiene... Tenemos que trabajar, tenemos que escuchar, ¿cierto?, la voz del Señor y poder trabajar funcionalmente en pos de la obra del Señor. Amén. Un ruidito que tiene el parlante, hijo. Tenemos que trabajar muévala ahí un poquitito atrás. Tenemos que trabajar, ¿cierto?, para el desarrollo y buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora, para que la iglesia trabaje de manera saludable, para que la iglesia sea una iglesia saludable, para que la iglesia trabaje en toda su funcionalidad, debemos considerar 4 aspectos que son vitales y que son fundamentales y necesarios dentro del desarrollo del cuerpo de Cristo. 4 aspectos los cuales no podemos olvidar, 4 aspectos los cuales tenemos que considerar para que una iglesia crezca sana, Una de ellos, el primero de ellos, ¿ya? Y si usted está tomando apunte, sepa usted que este aspecto que vamos a considerar habla de la base de la iglesia. Podríamos ponerlo, ¿cierto? Si vamos a dibujar a la iglesia en el centro, en la base, abajo, ¿cierto? El primer aspecto es la Sagrada Escritura. Es un aspecto que la iglesia no puede descuidar. La palabra del Señor. La doctrina de los apóstoles se le conocía a la palabra del Señor en el primer siglo, o en la primera iglesia, ¿cierto? Se le conocía como la doctrina de los apóstoles. La palabra del Señor es base de una iglesia sana. Si queremos que la iglesia funcione de manera saludable, si queremos que la iglesia trabaje de manera funcional, no debemos descuidar la Sagrada Escritura. ¿Ya? La Sagrada Escritura, porque ellas son quienes nos guían, quienes nos forman
a nosotros en el caminar del Señor, ¿ya? Y funcionan como un fundamento. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Estamos revisando el primer aspecto de una iglesia sana o saludable. El primer aspecto es la Sagrada Escritura, lo más fundamental, lo más necesario y lo primero que nosotros debemos considerar son las Sagradas Escrituras. Miremos lo que dice Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Ok? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos como un tamo que arrebata el viento, ya no vamos así de lado en lado. El libro de Judas, si no me equivoco, habla de que a veces cuando no tenemos palabra de Dios somos como nubes sin agua, movidas por cualquier viento de doctrina. Alguien dice una cosa y vaya aparte, otro dice otra cosa, va acá aparte, vamos, mira allá están sanando, vamos para allá para que estén sanando. No, mira, llegó un profeta, llegó un apóstol acá, está hablando, está entregando profecía y dones, vamos para allá. Y nos movemos como una nube sin viento, nos dejamos, con una nube por el viento, ¿cierto? Sin agua, nos movemos en cualquier dirección. Es porque no tenemos una base. Entonces el Señor nos dice a nosotros, los que ya hemos creído, estamos hablando a la iglesia, que ya nosotros no somos extranjeros ni advenedizos para que andemos con este tipo de cosas, sino que somos conciudadanos de los santos. Ya está hablando de nuestra eternidad, de dónde vamos a estar un día. Conciudadanos de los santos, y escuche, y miembros de la familia de Dios. Cuando hablamos de miembros de la familia de Dios, debemos que considerar que esto habla, es lo mismo, miembros de la familia de Dios o parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Hoy estamos viendo 4 aspectos de una iglesia saludable. En los próximos días vamos a ver también a la iglesia formada sobre el diseño familiar. Por eso que es lo mismo. Aquí dice miembros de la familia de Dios. Edificado, oiga bien, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La familia de Dios, nosotros, los hijos del Señor, los que somos parte del cuerpo de Cristo, no estamos inventando nada. Esto que yo estoy enseñando hoy día no es ni una invención mía. Yo tomé apuntes, yo aquí hago una recopilación de lo aprendido, pero esto no es mío, no es que a mí se me haya ocurrido escribir esto, no. Lo que trazamos, lo que enseñamos son los principios fundamentales de la iglesia sobre el fundamento que primero es Cristo, pero también el fundamento que dejaron los apóstoles y los profetas, ¿ya? Sobre ese fundamento está instalada la iglesia del Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, ¿ya? Este versículo es fundamental, este versículo es fundamental para nosotros los cristianos, los hijos del Señor, ¿ya? Llamados también protestantes o evangélicos por el mundo católico. La Iglesia Católica considera que el apóstol Pedro fue la primera piedra en la construcción de la iglesia, ya que en Cesarea de Filipo, cuando Jesucristo está hablando, ¿cierto? Le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos comenzaron a responder distintas cosas. Y el apóstol Pedro, efectivamente, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino que mi Padre que está en los cielos. Ya, le está hablando Pedro. Pero luego Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando habla de sobre esta roca, está hablando de él mismo, porque Jesús es la roca. Jesús es la piedra central. Jesús es la piedra angular donde se monta todo el edificio llamado iglesia.
no está hablando de Pedro. Pedro significa piedra pequeña. No le está diciendo, Pedro, tú serás la piedra angular. La Iglesia Católica cree que sí. Y se toman de allí, ¿cierto? También como a Pedro, el primer papa, ¿cierto? Y luego la enseñanza es que desde Pedro hacia acá, ¿cierto? Se fue heredando esa autoridad sobre los distintos papas que han habido en todos los tiempos, y se les menciona incluso al Papa de la Iglesia Católica como el vicario de Cristo. Entonces, qué mal concepto, qué mal entender la palabra. ¿A dónde nos puede llevar no entender la palabra? Cuando Jesucristo habla de sí mismo, y este texto lo reafirma el apóstol Pablo aquí, el apóstol Pablo a la iglesia, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En donde todo el edificio se monta no es un hombre, no es un grupo de hombres, lo decíamos al principio, sino que Jesucristo mismo se puso él como la principal piedra para formar un edificio llamado iglesia. Sigo leyendo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo conocemos el fundamento que dejó Cristo? ¿Cómo reconocemos y seguimos el fundamento apostólico? ¿Cómo podemos llegar a ser la iglesia que Jesús formó? Todo lo que se va reproduciendo en el tiempo a la larga se distorsiona. Yo siempre digo, he puesto el ejemplo, si usted saca un molde de algo, tiene un original y saca un molde de algo, y luego ese molde saca otro, luego a ese que sacó le saca otro, y lo va sacando hasta 20, 40 veces, no del molde, sino que de cada figura que usted fue haciendo, cuando tome la última que hizo y la traiga a comparar con el molde, va a ser muy distinta. Va a ser muy distinta. Eso es lo que pasa con la iglesia. ¿Por qué decimos y por qué se dice que la iglesia en sí se ha alejado tanto del propósito de Dios? ¿Por qué la iglesia ha perdido la visión? ¿Por qué no estamos siendo la iglesia de Cristo? ¿Por qué hemos perdido el poder? ¿Por qué la iglesia ha dejado su funcionalidad? Un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Una de las grandes razones, hermana Andrea, es porque nosotros hemos ido copiando el molde que vimos anteriormente. Hemos ido copiando. Por ejemplo, vuelvo a insistir, todas aquellas cosas que nosotros hayamos visto que efectivamente son bíblicas, es bueno copiarlas. Pero no es bueno aferrarse a algo porque lo vimos nomás. ¿Ya? No es que yo vi que se hacía de esta manera, los hermanos que estaban antes de nosotros, de eso mismo se ha hecho otra vez y otra vez. Por eso es que hay tanta diferencia entre iglesias y iglesias. Por eso es que hay tanta diferencia entre las iglesias. Uno está en un lado y va a otra iglesia y se encuentra con algo totalmente distinto, siendo que tienen el mismo manual de uso, llamémoslo así. Tienen el mismo manual, que es la palabra de Dios. Y si uno tiene el mismo manual, si tiene la misma guía de formación, no debiera haber tanta diferencia. No debiera haber tanta diferencia, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hay tanta diferencia? Es porque no hemos mirado el molde original, sino que cada cual ha sacado su propio molde. No es que a mí me gusta como predica tal persona, ¿cierto? Esta fue la enseñanza que yo recibí, el otro recibió otra enseñanza y todo. No es que mi apóstol, es que mi pastor, es que mi obispo. Y vamos formando modelos distorsionados de iglesia, hermano. Ese es lo preocupante. El que tiene un don, por ejemplo, el que predica, no mira la escritura para saber cómo es que hay que predicar, sino que predica como el que le enseñó a predicar o como predica alguien, así quiere predicar. El que tiene un don, por ejemplo, de profeta, no mira qué es lo que la Biblia dice acerca de los profetas, sino que quiere profetizar según la profeta que la formó o a quien vio. Entonces se van formando modelos distorsionados. ¿Qué es lo conveniente o cuál es la recomendación que le hago? Vamos al original. Consigamos el molde original. Qué genial, qué hermoso
es poder saber que el molde original se formó hace 2000 años atrás. El molde original de la iglesia se formó hace 2000 años atrás. Y aunque han pasado años y años y años, misiones, pastores, todos han pasado un montón de siervos del Señor, han pasado todo. Pero aún hace 2000 años el molde original continúa intacto. El molde original de iglesia, donde el fundamento principal es Cristo, la piedra principal de todo este edificio, y el fundamento de los apóstoles y de los profetas, ese fundamento, esos mapas o ese plano o ese molde está intacto. ¿Y dónde está intacto? En la palabra del Señor. No hay otra forma. Hay libros que nos ayudarán quizás a comprender algunas cosas. Hay libros muy buenos de estudio o de guía de estudio, manuales, ¿cierto? Y un montón de cosas, pero nosotros no podemos perder la visión del molde original, que el molde original es la palabra del Señor. Ella no tiene variación. Amén. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, podemos irnos edificando. Dice, en quien vosotros también juntamente sois edificados para morada de Dios en el Espíritu, a través de la bendita palabra del Señor. Amén. Qué importante es este aspecto. La palabra de Dios como base de una iglesia sana. Una iglesia que no se fundamenta, esto es fuerte lo que voy a decir, anótelo ahí. Una iglesia que no tiene como fundamento la palabra del Señor es una iglesia que va destinada al fracaso. Es una iglesia que va destinada a poner sus ojos en cualquier cosa menos lo que Cristo pide. Es una iglesia, es un cristiano que el día de mañana va a llegar al cielo diciendo, Señor, pero yo en tu nombre esto y esto, y Dios le va a decir, es que no te conozco. Amén. Miremos el molde original. ¿Qué es lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 al 17? 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. Pero tú, hoy día le hablo a usted, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Gloria al Señor. Y que desde la niñez has sabido qué. No mis costumbres, no mi forma de ser, no lo que dijo el pastor, no lo que dijo el obispo, no. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Escuche bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin. ¿Cómo? Con las Sagradas Escrituras. Para eso está la palabra, para enseñarnos, para formarnos, ¿ya? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Para eso es la palabra. No nos gusta cuando nos corrige, nos gusta cuando nos dice, oh hijito, qué bien lo has hecho. La palabra del Señor nos corrige, nos saca, nos poda, nos saca las matas verdes, nos deja bien mocho a veces la palabra del Señor, nos corta el pelo, tenemos que dejarnos guiar por la palabra del Señor. Eso es palabra de Dios, porque si usted tiene maleza y no se saca la maleza, usted su planta va a morir. Necesitamos que Dios nos corrija, ¿ya? Para instruirnos en justicia, a fin, ¿cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin, que usted sea preparado en un desarrollo integral, aún sabiendo de la multifuncionalidad, que quizás no tenemos todos los dones, sino que tenemos distintos dones en el cuerpo, pero que cada uno de nosotros, que el hombre de Dios, sea preparado para toda buena obra. O sea, que donde a usted se le encomiende ir, usted lo pueda ir y hacer, y con
excelencia. Nada menos, nada menos. Según la palabra, según la palabra, que usted sea capaz de poder cumplir una buena función donde se le estime, donde se le necesite. En el cantón de una esquina, sea un buen predicador, detrás de un púlpito, sea un buen predicador, enseñándole a una persona, sea un buen maestro. Amén. En un funeral, en un velorio, sea alguien que consuele, que tenga palabra de sabiduría. Bendito sea el Señor. Amén. Frente a las grandes autoridades, que dejen alto el nombre de Cristo. Que frente a la gente más pobre y necesitada, usted sea capaz de llegar a ellos con humildad y sencillez. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo, y me conmueve a mí lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo: yo con el judío soy judío, con el griego soy griego. Era muy versátil, ¿cierto? Se adecuaba al ambiente donde estuviese. ¿Cómo podemos hacer eso? Con la palabra del Señor. No hay otro medio, no hay artimañas, no hay enseñanzas de hombres. Es la palabra del Señor la que nos forma, la que nos guía. Amén. Bendito sea el Señor. Gálatas 1 del 6 al 9. Gálatas 1 del 6 al 9. Y ponga atención acá. Ya vamos a estar terminando, pero quiero aprovechar muy bien con este primer aspecto para el próximo culto, ¿cierto? Tomar los aspectos siguientes. Gálatas 1 del 6 al 9 dice el apóstol Pablo, hablándole a los de Galacia, ¿cierto? Estoy maravillado, me tienen sorprendido, dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Me tienen asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. Oiga bien, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es igual maldito, con maldición de Dios. Sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Qué fuerte. Dicen que hay algunos que perturban, que cambian a otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, sino que se ha disfrazado hoy día un montón de evangelios, hermano. Un montón de cristianos. Qué terrible, hermanos, ver la realidad hoy día de la iglesia en niveles generales. Gente haciendo un montón de rituales totalmente lejanos a la palabra del Señor. Gente haciendo cosas extrañas dentro de la iglesia, quemando fuegos extraños dentro de la casa del Señor, hermano. Enseñanzas que nunca han estado en la Biblia. Bendito sea el Señor. Enseñanzas lejanas a la Biblia. Evangelios distintos, que la prosperidad, que la sanación, que esto, que lo otro. Dios sana, pero Dios es misericordioso en su voluntad. No es que usted tenga gente cobrando, hermano. Bueno, aquí yo digo que este culto, hermano, es para los cristianos. Si alguien nos está viendo, bueno, está bien, igual que abra los ojos. Nadie le puede cobrar por poner las manos sobre un enfermo. Hay gente cobrando, abusando de los dones, tomando aprovechamiento de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Qué terrible. Eso es otro evangelio, esas son otras enseñanzas, hermano. Cosas totalmente negativas. El Señor, usted les vio acá. Aquellos que enseñan otras cosas sean llamados anatema, dice el Señor. ¿Ya? Y le dice a los de Gálatas: ¿cómo me maravillo de que tan pronto ustedes se alejaron de la gracia de Cristo? ¿Y por qué alguien se aleja? ¿Por qué alguien se deja seducir? ¿Por qué alguien va tras otras cosas? ¿Por qué alguien va y quema fuego extraño? ¿Por qué cree? ¿Por qué le cree a cualquiera? ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la Sagrada Escritura. Mi pueblo falla, mi pueblo erra por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. Necesitamos conocer la palabra del Señor para no deslizarnos.
Amén. Y el último versículo que vamos a ver con respecto a la importancia de este primer aspecto que es la palabra del Señor es Josué 1:8. Este versículo me encanta. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas últimas dos partes nos gustaron más. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, amén. ¿Cuándo? Cuando no se aparte de tu boca la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga y que podamos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Termino diciendo, estamos revisando 4 aspectos. Hoy día revisamos uno, ¿ya? De una iglesia sana y saludable. La iglesia es funcional. La iglesia tiene un sinnúmero de aspectos, de órganos, de funcionalidad con la que la iglesia se desarrolla, pero hay un aspecto el cual no podemos dejar, desechar. Es fundamental conocer la Sagrada Escritura, conocer la palabra del Señor. Amén. Conocer la palabra del Señor. El púlpito en una iglesia no está para contar chistes, ni para contar mis propias experiencias, ni siquiera los testimonios son para aumento de fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el púlpito de la iglesia es para hablar de la palabra del Señor. Amén. Todo predicador debe esforzarse, todo el que predica debe esforzarse, debe esmerarse en la palabra del Señor para poder entregar palabra del Señor. Porque aquel que no tiene palabra de Dios terminará hablando cualquier cosa. ¿Ya? Entonces necesitamos que la palabra del Señor sea la que corra, porque ella es la que sana, la que levanta, la que restaura. Amén, que Dios les bendiga. Hoy día vamos a revisar hasta aquí de este tema que es de bendición para nuestra vida. A ver, mi hermana Andrea, para que estés leyendo lo último ya y luego vamos a estar terminando. Amén. Mi hermana Rosita Veloso nos dice hermosa palabra. Dios les bendiga, pastor y hermana Andrea. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermana Rosita. Mi hermana Karina Buenulao nos comparte un versículo bíblico. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno es particular. Primera de Corintios 12:27. Amén. Nos saluda también nuestro pastor Manuel Vargas. Bendición, mi querido pastor. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Dios bendiga a nuestro Amén. pastor Manuel, que también está viendo el programa, ¿cierto? El culto, amén. Mi hermano Renato dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9. Mi hermana Valeria dice: tengo hambre de ti, de tu presencia, Señor. Es maravilloso tener hambre del Señor, así nos podemos saciar, nos saciamos, ¿cierto? Eso es lo importante, tener hambre día a día de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Amén. Amén. Mi hermana Ana está pidiendo la oración, Ana Basualto está pidiendo la oración, dice: sigo pidiendo oración por mí y por mi familia, dice. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Amén. Vamos a estar orando. Sí. Damos gracias a nuestros hermanos que nos han escrito. Tenemos Sí, más sí. versículos, ¿cierto? Y los vamos a guardar ahí, los vamos a leer. Luego vamos a orar para darle gracias al Señor por este hermoso culto. Y que Dios bendiga a cada uno en su hogar. Amén. Dios bendiga a mi pastor también que nos acompaña en esta tarde. El Señor nos bendiga, pastor Manuel. También les hemos visto que están ahí alabando al Señor junto con la iglesia. Así es, la iglesia no se detiene. Todo lo contrario, la iglesia crece y crece aún más de esta manera. Amén. Vamos a orar. Papito, vamos ante tu presencia, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, mi Señor. Bendice a Dios a mi hermana Ana Basualto. Bendice a su familia, bendice a Alexis, mi Señor. Todo lo que ocurra, amado Dios, en ese hogar, tú tienes conocimiento, Señor, tú todo lo ves, tú, Señor, puedes intervenir con mano poderosa. Ruego que tú puedas tomar dominio, amado Dios, aún de las situaciones más difíciles, que tu gracia, amor y bondad pueda, Señor, bendecir a nuestra hermana, así como a cada uno de los que en esta tarde nos ha acompañado en este culto online del día de hoy, Señor. Te damos gracias
y rogamos tu bendición sobre la iglesia de Cristo. Guárdanos, bendícenos. Especialmente en esta noche te clamo por mi hermana Carmen Gloria, Señor, quien está delicada de salud. Amado Dios, yo ruego que tú intervengas, Señor, sobre su vida. Bendícela, sánala, mi Señor amado, para honra y gloria de tu nombre. De la misma forma, Señor, a nuestra hermana Mabe, amado Dios, mamá de nuestra hermana Daniela, quien está en el hospital, Señor, con este accidente cerebrovascular. Ruego, Dios, que tú puedas intervenir con mano poderosa sobre su vida, mi Señor. Que esta noche sea bendecida por tu Espíritu Santo. De la misma manera, mi hermano Víctor Zúñiga, amado Dios, quien tiene esta gran enfermedad en su cuerpo, amado Dios, bendícelo, restáuralo para la honra y gloria de tu nombre. Mi Señor, tú eres el único que puede regenerar tejidos y bendecir, amado Dios. Clamo también tu bendición sobre la familia de mi hermano David Castillo, amado Dios, quien recién, Señor amado, han visto partir a su padre, Señor, nuestro hermano Rosamel, en tus brazos, mi Dios amado. Guárdale, bendícele, mi Señor Jesús, y bendiga a esta familia, amado Dios, en este momento de dolor que están viviendo, Señor Jesús. Recién ayer fuimos a dejar a su padre en aquel lugar, más sabemos que tenemos una esperanza en ti. De la misma manera, clamo, Señor, por la familia en el entorno de nuestro quien fuera nuestro pastor Luis Aravena, amado Dios, quien también partió en tus brazos. Amado Dios, tú bendigas a sus nietas, a su familia. Señor Jesús, nosotros como iglesia pudimos estar junto a ellos en su hora de dolor, pero sin embargo la compañía y el consuelo y la paz que viene de tu Espíritu no se iguala a nada. Clamo, Dios, para que tú puedas bendecirle y así a cada uno en esta noche tu bendición sea sobre nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermana Andrea, para que se despida de mis hermanos y nos vamos a estar viendo. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos que hoy han estado, ¿cierto?, compartiendo junto a nosotros la palabra del Señor, y que podamos seguir adelante, ¿cierto?, viendo estos maravillosos cultos que nos traen tanta edificación para nuestra vida. Amén. La palabra nos edifica, así que Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Amén. Dios les bendiga mucho, mi hermano. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Y hemos terminado este precioso culto. Gracias al Señor. Que Dios les bendiga mucho. Un gran abrazo. Y que la gracia del Señor sea sobre todo ustedes. Muy buenas noches. Bendiciones para todos. Chao, chao.